12 de la mañana, hora central europea, y acabamos de conocer el Premio Nobel de Economía. La neoyorquina Claudia Goldin va a ser la galardonada este año por la Academia Sueca, concretamente por los estudios del papel de las mujeres en el mercado laboral, por los estudios de la brecha de género en la economía mundial y en la economía estadounidense. Goldin fue presidenta de la Asociación Estadounidense de Economía entre 2013 y 2014. En el 90 se convirtió en la primera mujer en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard y, sobre todo, sus estudios se han centrado en historia económica, economía laboral, desigualdad, educación y brecha de género. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y acaba de ser galardonada con el Premio Nobel de Economía. El año pasado fue para Ben Bernanke, para Douglas Diamond y Philip Hudvig por sus investigaciones sobre banca y crisis financiera. Hoy se la queda Claudia Goldin, otra estadounidense, en este caso por, como decíamos, investigaciones sobre el papel de la mujer en el mercado laboral, las consecuencias de la brecha de género en la economía, y además el galardón se le va a entregar en el mes de diciembre, en unos meses, como al resto de premiados por los Nobel de este año. Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin, por sus investigaciones sobre la mujer en el mercado laboral. Entre tanto, el mercado sigue siendo el foco de atención. Acelera el petróleo en su subida con la guerra entre Israel y Hamas. El descalabro de la semana pasada se queda en nada para el Brent tras el brusco enfrentamiento entre Hamas y el ejército de Tel Aviv por la guerra lanzada este pasado fin de semana. Tensión latente en Oriente Medio a raíz de este conflicto, con una cotización del petróleo que sufre un nuevo vuelco y después de que la semana pasada llegara a desinflarse hasta $14 desde los 97 máximos anuales hasta los 83. Hoy vivimos un nuevo bandazo alcista, delicada red de alianzas que se teje alrededor de estos dos bloques enfrentados en la guerra de Israel para añadir nuevas dosis adicionales de tensión al conjunto de Oriente Medio, empezando con países productores como Líbano, Irán o incluso Arabia Saudí. El papel de Teherán es clave hoy porque está más cerca de los intereses de Gaza que los de Israel. Si el conflicto acaba alcanzando al gobierno de Teherán en permanente vigilancia de Occidente ante su apuesta nuclear, el riesgo se activaría sobre cerca de un 3% del suministro global de crudo, porcentaje al que alertan los analistas podría dispararse hasta el 20% si el conflicto acabara provocando un bloqueo en el estrecho de Hormuz, la ruta clave para el transporte de petróleo. Dicho esto, y pendientes de estos mercados energéticos, publicidad y seguimos. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Recupera ya y supera la zona de los $87 el barril de Brent en este contexto de tensión en Israel, subidas para los precios energéticos y disparado también el gas en Europa tras una posible filtración que ha sido detectada en un gasoducto submarino que conecta la red de Finlandia y la de Estonia. Los operadores del gasoducto aseguran que están investigando lo sucedido, aunque si el incidente actual parece contenido, como se estima por ahora, pone de relieve la vulnerabilidad de la infraestructura submarina tras las explosiones en el Nord Stream de hace ahora un año. Ahora que el hemisferio norte está entrando en la temporada de invierno, se vuelve más vulnerable a las interrupciones en el suministro y se enfrenta a riesgos potencialmente por mantenimiento prolongado y huelgas laborales en Australia, un importante exportador de gas natural licuado. De momento, a partir del viernes, paros en las principales plantas de Chevron en el país. Por el conflicto en Israel, el Banco Central de aquel país ha anunciado que va a llevar a cabo un programa para la venta de hasta 30.000 millones de dólares en divisas con el fin de moderar la volatilidad del tipo de cambio del shekel y proporcionar la liquidez necesaria para el funcionamiento adecuado y continuo de los mercados financieros. Explica hoy en un comunicado el supervisor, tras la ofensiva lanzada por Hamas este fin de semana, que operará en el mercado durante el próximo periodo. Además, este programa de 30.000 millones de dólares, y según sea necesario, el Banco de Israel también se ha comprometido a proporcionar liquidez al mercado a través de mecanismos de canje por un importe de hasta 15.000 millones de dólares. Hace unas horas el caso es que el grupo chií libanés Hezbollah reivindicaba un ataque con proyectiles de mortero, misiles guiados contra 3 posiciones en territorio israelí en esa primera acción desde el Líbano en la guerra entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza, y ahora la amenaza directamente pasa por el conflicto con Israel a Estados Unidos. Comunicado del grupo político y paramilitar de Hezbollah, aviso directo a Washington y a la administración Biden después de confirmar que enviarían portaaviones y destructores para apoyar a Israel en la guerra para defenderse de las milicias palestinas de Hamas. Texto de Hezbollah en el que insisten: Palestina no es Ucrania. Si Estados Unidos interviene directamente, dicen los libaneses, todos los emplazamientos estadounidenses en la región de Oriente Próximo, estamos hablando de bases militares, de embajadas, de consulados, se convertirán en objetivos de los ataques de Hezbollah, que deja la gran amenaza sobre la mesa. El día que intervenga sobre el terreno Estados Unidos, no quedará ninguna línea roja. Mensaje claro sobre la mesa del grupo a los aliados occidentales de Israel, que tensa a ese mercado del petróleo del que hablábamos y amenaza la vida de miles de millones de personas. El caso es que el gobierno libanés asegura que Hezbollah no participará en hostilidades si Israel no ataca. El Ministerio de Asuntos Exteriores libanés dice haber recibido garantías del grupo de Hezbollah de que lo hará, siempre y cuando Israel no ataque primero. La mañana anterior, hace una mañana, Hezbollah ya había disparado morteros desde el sur del Líbano contra 3 posiciones israelíes en la zona del Monte Dob, en el noreste del país, en señal de solidaridad con el pueblo palestino, según rezaba un comunicado. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron entonces que respondieron con fuego de artillería y un ataque contra drones contra la infraestructura de Hezbollah. Según una fuente del círculo militar, el objetivo del ataque era una tienda de campaña levantada por Hezbollah en Israel hace ahora varios meses. Pero el asunto es que tras Hezbollah toca advertencia también de Irán. Dice Teherán que responderá de manera devastadora a aquellos que amenazan al país persa si realizan movimientos estúpidos, en un aparente mensaje a Israel, que se defiendan contra la resistencia palestina en Palestina, si pueden. Es lo que ha dicho concretamente en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní hace ahora unos minutos. Referencia directa al gobierno de Tel Aviv. Israel, país que no reconoce Teherán, en todo caso se califica esta justificación de acusaciones por parte de algunos medios estadounidenses de que Teherán ayudó a planificar el ataque. Todo este problema y guerra de comunicados llega después de conocerse que Hamas contó con el apoyo de Irán para realizar su ataque del sábado contra Israel. De hecho, hay que remarcar que Teherán es uno de los principales aliados del movimiento islamista Hamas y lidera el llamado eje de la resistencia contra el Estado judío, su némesis en estos momentos. En ese conflicto, en la sombra, y para expandir su influencia regional, Teherán dice apoyar a grupos como el libanés Hezbollah, en el movimiento palestino Hamas, la Yihad Islámica y a los rebeldes hutíes en Yemen. Día en el que de momento Rusia pide a Israel y Hamas volver a la paz lo antes posible. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dicho que Rusia observa con alarma la escalada del conflicto palestino-israelí, situación que es potencialmente peligrosa en la expansión, y además dice que la situación debe volver a ser pacífica lo antes posible. La continuación de la espiral de violencia entrañará peligros para la región. También revela a día de hoy el portavoz del Kremlin que Rusia está en contacto con las autoridades palestinas porque muchos rusos viven en el territorio. Sobre el conflicto de Ucrania también ha hablado, y en este caso sobre el suministro de armas de Occidente a las Fuerzas Armadas de Zelensky. Dice que la tendencia hacia una disminución de suministro
de estas armas occidentales a Kiev, a día de hoy sigue siendo inevitable. El dinero tiende a agotarse y surgen nuevas necesidades. Además, recalca que por el momento Putin no tiene en su agenda contactos con los líderes de Israel y Palestina, pero si es necesario, se pueden organizar rápidamente. Y mientras, parece que donde se están empezando a descongelar la dialéctica de conflictos entre Estados Unidos y China. Sí, lo parecía hace unas horas, pero ahora se vuelve a recrudecer el asunto. Día de hoy en el que el presidente Xi Jinping se va a reunir en Pekín con el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, con Chuck Schumer y otros senadores del país. En principio, solo del ala demócrata de la política estadounidense. Es lo que ha revelado también la televisión estatal del país con una delegación del Congreso de Estados Unidos que está visitando China como parte de viaje al este de Asia. Previamente, Schumer ya se había reunido con el ministro de Asuntos Exteriores chino, con Wang Yi. Han hablado de la guerra entre Israel y Hamás y aquí Estados Unidos es claro sobre hacia dónde quiere decantar la balanza de la geopolítica internacional en Oriente Próximo. Hacia Israel, que dicen, son los que han sido atacados en las últimas horas. En todo caso, Schumer ya ha reaccionado tras la reunión con el ministro de Exteriores chino y dice estar decepcionado con el gigante asiático por no mostrar simpatía con el país de Netanyahu. Y mientras tanto, derivadas, como es habitual por un conflicto, en el turismo y en los mercados financieros, las empresas ligadas al sector retroceden de manera abultada y generalizada en esta primera jornada de la semana de los mercados europeos. IAG destaca por ese desplome. A esta hora de la mañana, de más del 5%, Meliá Hoteles también está en zona de retrocesos. En este caso, la compañía española lo que hace es caer por encima del 1,5%, mientras que NH y Dreams, Amadeus también mantienen cada vez el tipo, pero de manera más complicada. En el resto de Europa, otras aerolíneas, como es el caso de Ryanair, se dejaban a primera hora sobre el 3%, Lufthansa, Air France, KLM caían algo más en el entorno de los 4 puntos porcentuales. En las últimas horas, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos hacia Israel. Iberia dijo que lo haría, hoy los vuelve a poner en los cielos. Europa, de momento, mantendrá sus aeronaves en tierra. Así, pendientes de la última hora en Israel, revisión sin cambios para el crecimiento económico por parte de la OPEP. Tras decir la semana pasada que mantendrían los recortes de producción hasta finales de año, dicen hoy, en el último Outlook, en la última revisión, en las perspectivas, que el crecimiento económico mundial entre 2022, el año pasado, y 2045, antes de la mitad de siglo, se va a situar en el 3%. Entre esos años se proyecta que la región de América va a crecer un 2%, la europea algo menos, va a aminorar bastante ese impulso económico del 1,3% y China crecerá pero en el entorno del 3,8%. A medio plazo, esto es hasta 2028, se espera que el crecimiento económico mundial se sitúe y se mantenga sobre los 3 puntos porcentuales. Aquí habrá ralentización ligera a partir de 2024, hasta el 2,6%, se preveía una décima más hasta ahora, con los próximos años en los que el avance será gradual en todas las regiones económicas, con América creciendo de media un 1,5%, Europa algo similar, un 1,4%, y China recuperando esas cotas de crecimiento que no se veían hace años y que todavía hoy siguen poniendo en jaque al gigante asiático. Sobre la zona estima la OPEP que va a crecer el gigante asiático en los próximos años del 4,9%. Lunes en el que ha vuelto a hablar la plana mayor del Banco Central Europeo. El vicepresidente Luis de Guindos es quien ha tomado la palabra y vuelve a hablar sobre el tema de las subidas de los tipos de interés. Se prevé que no haya cambios en lo que viene en cuanto a política monetaria, que los tipos, como están ahora ya altos, se mantengan en el tiempo para controlar la escalada de precios. Y ojo, porque esta presión de facturas, el IPC, irá a menos. La inflación va a disminuir en los próximos meses, aunque todavía dice que hay que tener precaución debido a la evolución de los precios del petróleo, que hoy por el conflicto de Israel, como estábamos viendo, se ha vuelto a recuperar el terreno perdido de la semana pasada tras repuntar sobre los 5 puntos porcentuales intradía, llegando ahora a ganar en el entorno del 3,5% el Brent. Eso sí, admite el exministro de Economía español que el crecimiento económico en el segundo semestre probablemente se va a estancar, va a ser cercano a cero. Día también por desagregados en la producción industrial de Alemania, que registra una caída para agosto del 0,2% respecto de julio, cuando había retrocedido 6 décimas por encima, encadenando así 4 meses consecutivos a la baja. En comparación con el dato del año pasado, la producción industrial retrocede más de 2 puntos porcentuales tras la caída interanual del 1,7% del mes anterior. En cuanto a los distintos sectores económicos, se pueden observar diferentes desarrollos, ya que la caída de la producción en la construcción y en la energía de casi el 7% incide negativamente en el desempeño global en agosto de 2023. Por el contrario, el crecimiento de la producción
en la industria del automóvil de casi el 8%, tiene un impacto positivo en el rendimiento general después de la bajada del 9,4 de julio. Fiesta que se acaba en China, semana dorada del gigante asiático con el turismo interno que se ha recuperado ya a niveles cercanos a los previos a la pandemia de la COVID-19, a cuando estuvo China cerrada durante 3 años al extranjero. Eso sí, los viajes fuera del gigante asiático no se han recuperado por completo, no viajan tanto los chinos hacia el exterior. Los ingresos por turismo interno de esta semana dorada sí que superan los 103.000 millones de dólares. Esto traducido es un 1,5% más que hace ahora un par de años. El número de viajes turísticos también ha rebotado más de un 4% desde el año previo a la pandemia hasta los 826 millones de trayectos solo en los últimos 8 días. El problema, el conflicto, es que ahora los datos quedan por debajo de las estimaciones que habían hecho públicas los medios estatales del gigante asiático. Habían citado anteriormente como parte del pronóstico del Ministerio de Turismo 896 millones de viajes, 70 millones más de los que se han registrado y 782.500 millones de yuanes en ingresos por turismo interno, una cifra mucho más abultada de la que finalmente se ha conseguido de 103.000 millones de dólares. Sin embargo, la cifra final de ingresos por turismo marca, eso sí, un repunte en los niveles de 2019 por primera vez desde que China pusiera fin a las restricciones de la pandemia a finales del año pasado. Y gigantes surcoreanos Samsung Electronics, SK Hynix tienen ya la luz verde para suministrar indefinidamente equipos de chips a sus fábricas en China, sin requerir, en este caso, aprobación adicional de Washington, según está avanzando la agencia oficial de noticias de Corea del Sur. Decisión del gobierno estadounidense que significa, a juicio de los de Seúl, que el mayor problema comercial para las empresas del país ha sido completamente resuelto. Es el comunicado que ha hecho público el principal asesor económico del país, añadiendo que se espera que las medidas entren además en vigor de manera inmediata. Todo llega después de que Washington se comprometiera a brindar el apoyo necesario a las empresas surcoreanas y además a sus negocios en China antes de que expire la exención de este año. Disparadas también a esta hora de la mañana, si miramos al mercado, las acciones de Metrobank, la compañía británica, la entidad bancaria británica, 20-40% es lo que está rebotando a esta hora de la mañana, 22,65 está viendo en pantallas por encima de las 54 libras esterlinas el precio de la acción en el parque británico, después de que el prestamista anunciara a última hora de ayer que había conseguido un aumento de capital superior a los 325 millones de libras y además otros 600 millones de libras de refinanciación de la deuda. En este caso, el aumento de capital incluye 150 millones de libras esterlinas de este nuevo capital, 175 millones de la emisión del MREL, un tipo de deuda rescatable en el mercado. El banco insiste en su comunicado que también se va a someter a una reestructuración de deuda que extenderá el vencimiento de sus préstamos. Los tenedores de los 250 millones de libras en bonos de nivel 2, con vencimiento en junio del 28, van a recibir un recorte de la prima del 40%. Acuerdo que llega además después de que la semana pasada los inversores se vieran amenazados por la noticia de que el banco estaba en la búsqueda de un gran paquete de refinanciación. Entre los posibles rescatadores de la británica se llegaba a hablar en estas últimas horas de la filial en el país del Banco Santander. Pues bien, fuentes de la compañía, de Ana Patricia Botín, aseguran a Negocios Televisión que de momento no hay una propuesta en firme sobre la mesa y que de hecho lo único en lo que ponen el foco es en la salida adelante de la entidad sin necesidad de rescate por otra competidora. Operación de mercado también durante estas últimas horas. Si miramos atentamente a los títulos de Walt Disney, vemos cómo se negociaban a cierre de sesión el pasado viernes sobre una subida del 2,64%. En horario de pre-market están rebotando y mantienen el impulso alcista sobre el 1,37 después de que en las últimas horas se haya conocido que Trian Fund Management, la firma del inversor activista Nelson Peltz, aumenta su participación en la de medios. Se espera que solicite, de hecho ya acorda informaciones de The Wall Street Journal, varios puestos en el Consejo de Administración. Trian a día de hoy es uno de los mayores inversores de Disney, una participación valorada en más de 2.500 millones de libras, tras aumentar la participación en unos 30 millones de títulos desde los poco más de 6 millones registrados a finales del segundo trimestre, según la última presentación realizada por Peltz a la Comisión Nacional
a la SEC, a la Comisión del Mercado y de Valores de Estados Unidos. Ryan cree que las acciones de Disney están significativamente infravaloradas y que la empresa necesita un consejo más centrado, según el informe al que ha podido acceder el rotativo norteamericano, en el desarrollo de la actividad, en este contexto en el que precisamente es Disney lo que quiere es poner sobre la mesa nuevos desarrollos, sobre todo también nuevas ideas en cuanto a la división de televisión de la compañía, esa posible colocación de los eventos deportivos del ESPN y también en otros derroteros una posible venta de algunas acciones de algunas cadenas de televisión por cable como es la ABC, una idea que se planteó por varios medios de comunicación estadounidenses, pero que de momento Bob Iger, el consejero delegado de la compañía, salía hace un par de semanas en una entrevista a desmentir. Decía que no tenía el mínimo interés en poner en venta la cadena de noticias. Noticia de la jornada: Cepsa recibe 150 millones del Banco Europeo de Inversiones para instalar 1.800 cargadores de vehículos eléctricos en la península, día en el que el Banco Europeo de Inversiones ha concedido estas ayudas para la instalación de cargadores ultra rápidos de vehículos eléctricos en sus estaciones de servicio en España y en Portugal. Proyecto que se enmarca dentro de esa estrategia de la energética de instalar cargadores en la mayor parte de sus estaciones de servicio en esta década. La financiación, lo que tiene como objetivo, es fomentar la electrificación y descarbonización de la movilidad por carretera, acelerando la transición hacia un modelo más sostenible, mientras apoya toda la estrategia de descarbonización de la firma. La descarbonización, de hecho, del transporte por carretera, la movilidad sostenible tienen un papel fundamental, es lo que ha dicho Martin Betzeler, el consejero delegado de Cepsa, en el marco de esa estrategia Positive Motion de la firma. La financiación comprometida va a contribuir a alcanzar el objetivo de la Unión Europea de poner en funcionamiento 1 millón de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en las carreteras europeas para 2025. En la actualidad, el transporte por carretera lo que representa es alrededor del 73% de todas las emisiones del sector transporte en la Unión Europea, lo que lo convierte en uno de los sectores económicos con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, más del 70% de los puntos de recarga se instalarán en regiones que cuentan con una renta per cápita por debajo del 75% de la media de la Unión Europea, contribuyendo así al objetivo transversal del Banco Europeo de Inversiones de fomentar la cohesión social y la cohesión económica. Día de mercados, el foco puesto a esta hora de la mañana en el petróleo. El Brent sigue manteniendo esa senda alcista en la sesión. A esta hora de la mañana está rebotando por encima, como están viendo en pantalla, del 3,5%. Trata de corregir ese fuerte descalabro que precisamente se observa en la cotización de la semana pasada. Lo vemos cotizar ya por encima de los $87 el barril, pendientes precisamente de una renta variable que hoy en Europa vive una jornada de cierta tensión, sobre todo con el foco puesto en la energía. El IBEX 35 está rebotando un 0,43%. El turismo también es uno de los focos de atención de mercado de hoy. El selectivo español, la Bolsa de Madrid, cotiza sobre los 9.164 puntos y las ganancias se las llevan todas compañías ligadas precisamente a este crudo, a esta energía. Repsol 2,71 es la subida que está registrando a esta hora de la mañana. Endesa, Enagas, Iberdrola también con subidas mínimas, en este caso para la de Ignacio Sánchez Galán, de 7 centésimas porcentuales, cuando el lastre se lo llevan precisamente banca y turismo. IAG es el farolillo rojo, 3,93 abajo. BBVA, Bankinter, Sabadell, Santander, todas recortan en el entorno del 2,3%, y mientras tanto Meliá Hoteles también retrocede sobre el 1,5%. Pendientes también del resto de parques del viejo continente, pendientes por ejemplo del Setra. El DAX lo tenemos con un rebote tímido del 0,40%, Frankfurt en los 15.156 puntos y Londres, el FT100, sobre los 7.514 con un retroceso de 4 décimas porcentuales. Si miramos un poco más allá, Milán es punto de atención hoy, es la bolsa más alcista de las principales europeas, 0,75 arriba, 27.703 enteros, y el punto de atención, el Eurostoxx 50, también con una ganancia mínima del 0,20 hasta los 4.100
130. Pendientes en todo caso del conflicto de Israel, la última hora pasa por Egipto y es que ahora se presenta una iniciativa, según están adelantando varias cadenas de noticias en la región. Egipto ha presentado una iniciativa para un alto el fuego temporal y un intercambio de prisioneros entre Israel y Palestina. Se está esperando la respuesta de las partes, tanto de Hamás por parte de Palestina como también de las autoridades del gobierno de Tel Aviv, del gobierno de Benjamín Netanyahu. De momento, esa propuesta de paz, ese alto el fuego, es el que lanza Egipto en esta correlación de influencias y de poder en la región árabe, con ese papel de El Cairo como mediador, al que quiere atribuirse también con el punto puesto sobre Turquía, sobre esas relaciones que tienen con Israel y también con el gobierno del país. Israel, de momento, también ha pasado un movimiento sobre la mesa, un movimiento militar, y ordena un asedio completo en Gaza. Lo ha comunicado el ministro de Defensa israelí, anunciando que esto significa que el enclave palestino quedará sin suministro de electricidad, alimentos y combustible en medio de una guerra entre Israel y este movimiento islamista de Hamás. 25 minutos sobre el mediodía, nosotros pausamos y precisamente mirando a la energía, a los mercados financieros, a partir de 1:30 volvemos en unos instantes con Eva Villanueva en Tiempo de Ponte en Acción aquí en Negocios.